Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos en este ámbito de análisis y de estudio que nos permite el consejo. En esta oportunidad vamos a trabajar sobre un tema contable muy interesante como lo es la información comparativa en los estados contables y que en los últimos años, desde que volvió a ser obligatorio el ajuste contable por inflación, ha despertado algunas dudas y consultas sobre su presentación y exposición en los estados contables. Como siempre, mi agradecimiento a las autoridades del Consejo por brindarnos este espacio y a todo el equipo de contabilidad y auditoría. En especial en esta ocasión quiero agradecerle al doctor Oscar López, que ha sido el autor de una colaboración técnica sobre esta temática y que les recomiendo que la descarguen y la revisen luego de ver esta presentación. Así que gracias, Oscar, por ayudarme en este trabajo. Y bueno, ahora sí, entonces comencemos con la presentación. Bueno, como sabemos, la resolución técnica número 8, que es la norma contable general de exposición, nos dice que los importes de los estados contables básicos se deben presentar en dos columnas. En la primera se va a exponer la información del ejercicio actual y en la segunda vamos a tener que diferenciar si se trata de ejercicios completos, en donde en ese caso la información comparativa va a ser la del ejercicio anterior, o si se trata de periodos intermedios, como pueden ser las empresas que presentan balances trimestrales en la Comisión Nacional de Valores, en donde en esos casos, en el estado de situación patrimonial, la información comparativa va a ser la del ejercicio anterior, pero en el resto de los estados, el estado de resultados, el flujo efectivo y de evolución del patrimonio neto, vamos a exponer la información comparativa que corresponde al periodo equivalente del ejercicio anterior. ¿De dónde nace este atributo o este requisito tan importante de comparabilidad? Bueno, la RT16, que es el marco conceptual de nuestras normas contables, nos dice que para cumplir con su finalidad, la información contenida en los estados contables debe reunir ciertos requisitos y entre ellos se encuentra el de la comparabilidad. Aquí la norma nos indica que la información contenida en los estados contables de un ente debe ser susceptible de comparación con otras informaciones del mismo ente a la misma fecha o periodo, del mismo ente a otras fechas o periodos y con otros entes. Además, la RT16 nos dice que para que los datos informados por un ente en un juego de estados contables sean comparables entre sí, se requiere que todos ellos estén expresados en la misma unidad de medida. Este primer punto es muy importante y es el motivo por el cual, desde que volvió a ser obligatorio el ajuste por inflación, debemos reexpresar la información comparativa para llevarla a moneda homogénea de cierre. Este inciso A entonces justifica ese famoso ajuste por exposición que hacemos para que todos los datos en el balance se encuentren a moneda homogénea, incluyendo la información comparativa. Otras cuestiones que se requieren según la RT16 para que los datos sean comparables es que los criterios que usemos para cuantificar datos relacionados sean coherentes y que cuando los estados contables incluyen información a más de una fecha o periodo, todos sus datos estén preparados sobre las mismas bases. Aclara la RT16 que la máxima comparabilidad entre un juego de estados contables se lograría si se mantuviese la utilización de las mismas reglas, es decir, que haya una uniformidad, que los periodos comparados fuesen de igual duración, que dichos periodos no estuvieran afectados por las consecuencias de operaciones estacionales y que no existiesen otras circunstancias que afecten las comparaciones. De esta manera, entonces, según la RT16, se cumpliría este requisito de comparabilidad en un juego de estados contables. Volviendo a la RT8, bueno, el tercer párrafo de la RT8 nos dice que no se requiere la presentación de información comparativa cuando el ente no hubiera tenido la obligación de emitir el estado donde se hubiera encontrado
la información con la que se requiere la comparación. Este es el caso del primer balance de una empresa que inicia actividades y que en una gran cantidad de casos suele ser por un periodo inferior a 12 meses y que lógicamente no se presenta con información comparativa porque no tengo un ejercicio anterior con quien comparar. Esto, como vemos, encuadra perfectamente en la norma porque este artículo así lo señala y esto tampoco sería necesario presentar en el informe del auditor ningún tipo de párrafo de énfasis o salvedad por cuanto la exposición está de acuerdo con la RT8, que es una norma contable vigente. Otra cuestión que nos señala la RT8 es en relación a la información complementaria y que la misma debe seguir los mismos criterios que la información principal. Es decir que si por ejemplo presentamos en forma comparativa en el estado de situación patrimonial rubro de los bienes de uso, luego en el anexo de bienes de uso, que es información complementaria, también lo vamos a presentar en forma comparativa. Respecto a la exposición y a la medición de la información comparativa, la RT8 nos dice que los datos de periodos anteriores se preparan aplicando los mismos criterios de medición contable de unidad de medida y de agrupamiento de datos utilizados para exponer los datos del ejercicio actual. Por lo tanto, los datos comparativos, dice la norma, que se presentan podrán diferir de los expuestos en los estados contables originales cuando corresponda o hayamos aplicado, hayamos realizado una modificación en la información de los ejercicios anteriores o comúnmente cuando hacemos un área, ¿no? Lo que llamamos área, ahí puede diferir la información comparativa. Cuando se produzcan cambios en las normas contables referidas al contenido de la forma de los estados contables o cuando se modifiquen los contenidos de los componentes de los estados contables cuya exposición sea especialmente requerida por otras resoluciones técnicas. ¿Cuándo podemos hacer estas modificaciones o qué ocurre cuando tenemos que modificar la información comparativa? Bueno, aquí la norma nos dice que cuando haya que hacer modificaciones en la información de periodos anteriores a exponer en forma comparativa, el ente procederá a efectuar dicha modificación salvo que resulte impracticable. Lógicamente, en este caso, si llega a resultar impracticable, debemos informar por nota que no se pudo modificar la información comparativa, explicando los motivos que llevaron a no hacerlo y en qué casos puede resultar impracticable según la norma. Bueno, el primer inciso nos dice que es impracticable cuando los efectos de la aplicación retroactiva no sean determinables, como por ejemplo si en el periodo no se hubiera recopilado los datos necesarios para tal modificación o no resulte posible la reconstrucción de estos datos, cuando se requiera efectuar estimaciones significativas y no se cuenten con evidencias que permitan realizar tales estimaciones y cuando no pueda establecerse si las evidencias disponibles ya existían a la fecha de los estados contables originalmente emitidos o si se trata de evidencias basadas en información posterior a la fecha que no corresponde dar ese efecto retroactivo. En relación con la exposición de estas modificaciones de ejercicios anteriores, la RT8 establece que en estos casos debemos adecuar la información del ejercicio anterior que se incluya como información comparativa, es decir, que debemos corregir estas cifras y exponerlas en forma correcta en el ejercicio actual. Además, en los casos en que las modificaciones sean producto de la forma de presentación o de clasificación de las partidas, también debemos adecuar los importes correspondientes a la información comparativa. Por último, la norma aclara que toda adecuación de la información comparativa del ejercicio anterior no afecta a los estados contables originalmente emitidos ni a las decisiones tomadas en base a ellos.
En relación a la información comparativa en los ejercicios de duración irregular, es decir, ¿qué ocurre cuando tenemos ejercicios de duración irregular? Bueno, aquí la RT8 nos dice que cuando la duración del ejercicio o periodo incluido con fines comparativos difiera de la duración del ejercicio o periodo corriente, deberán exponerse esta circunstancia y el efecto que sobre la comparabilidad de los datos pudieran haber tenido la estacionalidad de las actividades o cualquiera de otro hecho. Como les comentaba anteriormente, el primer ejercicio de una empresa suele ser irregular y lógicamente sin información comparativa, pero cuando se presenta el segundo ejercicio completo ya existe un parámetro de comparación y debemos cumplir con la norma que exige la comparabilidad, aunque se trate de ejercicios de diferente duración. En este caso, entonces, el hecho debe ser expuesto en notas, lo que permite que no se deba realizar ningún tipo de salvedad o énfasis en el informe del auditor, ya que la exposición en notas da cumplimiento a las normas contables sin ningún tipo de desvío. Aquí en esta pantalla podemos ver algunos modelos de notas que armamos en función de estos ejercicios de duración irregular. En la alternativa número 1 podemos ver que se trata de un modelo de nota en el caso en donde la información del ejercicio anterior es irregular. En este caso el modelito, el texto de la nota nos dice que la información del ejercicio anterior que se expone a efectos comparativos corresponde a un ejercicio de duración irregular de X meses, ahí lo dejamos para completar. Por lo tanto, a efectos de su análisis e interpretación, debe tenerse en cuenta esta circunstancia y sus efectos en el estado de resultados y de flujo efectivo. La alternativa 2 hace referencia a cuando la irregularidad del ejercicio está en el ejercicio actual. En este caso, la nota prácticamente es la misma, solamente que el comienzo se refiere a la información del ejercicio actual. Estos modelitos se los dejo y quedan junto con el material para que los puedan descargar desde la página del consejo y utilizar en la preparación de la información contable de sus balances. Continuando entonces con este tema de información comparativa, nos pareció muy oportuno referirnos a una particularidad que tuvimos hace muy poco tiempo en relación con la información comparativa, que fue cuando el Consejo adoptó, por medio de la resolución 107 del año 2018, a la resolución número 539 de Junta de Gobierno de la Federación, que restableció el ajuste contable por inflación en los entes pequeños. Esta norma le daba la opción a los entes que optaban por no determinar el patrimonio neto ajustado al inicio del ejercicio comparativo por única vez de no presentar información comparativa en el estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto y en el estado de flujo efectivo y por supuesto de su respectiva información complementaria. Esta opción se podía ejercer únicamente en el primer ejercicio de aplicación del ajuste contable por inflación y fue una situación particular que estableció la norma para de alguna manera facilitar a las empresas el procedimiento de aplicación de la RT6 después de tantos años que no había estado vigente. Así que esta es una cuestión muy particular que se da con la información comparativa y que se podía utilizar por única vez en el primer ejercicio en donde la empresa restablecía el ajuste contable por inflación. Continuando con este tema de ajuste por inflación y información comparativa, también nos pareció muy importante señalar una pregunta que se encuentra en la guía de aplicación de la Federación, ¿no? La Federación emitió varias guías sobre el ajuste por inflación. La primera parte de la guía, que se trata de una guía de preguntas y respuestas, en la pregunta número 33, es la que se refiere exclusivamente al ajuste por exposición en la información comparativa. La respuesta a esta pregunta es bien clara y nos dice que toda la información presentada debe estar expresada en moneda de cierre de periodo.
las cifras correspondientes a las partidas del periodo anterior se deben reexpresar de forma tal de que los estados financieros comparativos se presenten en términos de la unidad de medida corriente a la fecha de cierre del periodo sobre el que se informa. La información de periodos anteriores que se informa comparativamente está reexpresada en su momento a moneda de esa fecha y para llevarla a moneda de cierre del periodo deben multiplicarse todas las partidas y toda la información numérica de las notas y anexos por el coeficiente de reexpresión desde la fecha en que está expresada esa información comparativa, también conocido como coeficiente de reexpresión anual o lo que comúnmente llamamos de punta a punta. Es decir, que lo que tenemos que hacer en estos casos es todas las cifras del periodo anterior las vamos a multiplicar por el coeficiente de reexpresión anual para llevarlas a moneda homogénea a fecha de cierre del periodo actual. Es un ajuste por exposición que no genera ningún asiento contable, pero que es necesario para cumplir con este requisito de comparabilidad en los datos de los estados contables. Bueno, aquí vamos a ver ahora algunos ejemplos muy sencillos de cómo se debe exponer la información comparativa en los estados básicos. El primer estado contable es el estado de situación patrimonial. Allí vemos que lo presentamos en dos columnas. La primera corresponde al ejercicio actual y la segunda al ejercicio anterior. Vemos que, bueno, por una cuestión de hacerlo más visible, hemos resaltado en color amarillo la información, la columna que sería comparativa, y también hemos hecho esta aclaración que vimos en la pantalla anterior, que todos los saldos del ejercicio anterior deben estar reexpresados a moneda homogénea de cierre del ejercicio actual multiplicados por el coeficiente de punta a punta. Además, otro control que es muy importante hacer en el estado de situación patrimonial en moneda homogénea y comparativo es que el total, el saldo del total del patrimonio neto del ejercicio anterior, que se encuentra reexpresado en moneda homogénea del ejercicio actual, tiene que ser igual al total del saldo del ejercicio actual en el estado de evolución del patrimonio neto. También este es un control muy importante que debemos hacer a la hora de presentar el estado de situación patrimonial, y que nos tiene que coincidir el total del patrimonio neto del ejercicio anterior comparativo, que está reexpresado, con el saldo del inicio del estado de evolución del patrimonio neto. Otro de los estados que encontramos también en forma comparativa es el estado de resultados. Lo presentamos también en moneda homogénea y comparativo con el ejercicio anterior. Como vemos allí, también nos parece importante señalar que los saldos del ejercicio anterior en el estado de resultados deben también estar reexpresados a moneda homogénea de fecha de cierre del ejercicio actual. Otro de los estados también que tenemos básicos que presentar es el estado de evolución del patrimonio neto. Aquí en este caso también resaltamos en color amarillo que los saldos al inicio se tienen que encontrar reexpresados a moneda homogénea de cierre del ejercicio actual, y que el saldo al cierre del ejercicio anterior, que también fue reexpresado a moneda homogénea, tiene que coincidir con el saldo al inicio del ejercicio actual. Este control también es muy importante hacer para asegurarnos que todo el cuadro cierre completamente. Bueno, por último nos encontramos con el estado de flujo de efectivo, que también lo presentamos en forma comparativa en moneda homogénea. Como vimos también anteriormente, todos los saldos que se presentan en forma comparativa deben estar reexpresados a moneda homogénea del ejercicio actual. Y también aquí otro control importante es verificar que el efectivo de la columna del ejercicio anterior, el efectivo al cierre, tiene que coincidir o ser igual al efectivo del inicio del ejercicio actual. También es otro control muy importante que tenemos que hacer en el estado de flujo de efectivo. Bueno, para finalizar, y en función de las consultas que recibimos a diario, nos pareció muy oportuno preparar este resumen o este cuadro que de alguna manera resume todas las alternativas que se nos pueden presentar a la hora de preparar un estado contable. Es importante siempre que tengamos en cuenta cuál es la duración de ese estado contable y que
Creo que este cuadro de alguna manera sintetiza muy bien todas las alternativas que se nos pueden presentar en la práctica. Como vemos, entonces, al momento de preparar estados contables podemos encontrarnos con estados contables de ejercicios completos o de periodos intermedios o a una fecha especial. En el caso de que se trate de estados contables de ejercicios completos, estos pueden ser de duración regular o de duración irregular. En ambos casos, la información comparativa que vamos a exponer es aquella que surge del ejercicio anterior, obviamente reexpresada a moneda homogénea. En el caso de los ejercicios de duración irregular, como vimos anteriormente, es importante que agreguemos una nota explicando esta situación y las notas, bueno, pueden utilizar estas notitas, estos modelos que presentamos anteriormente. Ahora bien, ¿qué ocurre si tratamos de presentar o si tenemos que presentar ejercicios intermedios o especiales? Bueno, en estos casos, para el caso del estado de situación patrimonial, no hay duda que la información comparativa va a ser también la del ejercicio anterior expresada a moneda homogénea. En el caso de ejercicios intermedios o especiales para el estado de resultado, flujo efectivo y evolución del patrimonio neto, aquí va a ser muy importante que hagamos una diferenciación entre aquellos entes que se encuentran obligados a presentar información trimestral, como pueden ser los que tienen como órgano de control a la CNB o al Banco Central. Bueno, en esos casos la información comparativa va a ser la del mismo periodo equivalente del ejercicio anterior. En el caso de entes que no están obligados a presentar información trimestral, aquí podemos encontrarnos con dos alternativas. La alternativa número 1 es aquella que surge del tercer párrafo de la RT8 en relación a información comparativa, es que directamente me dice que no ofrezco información comparativa porque el ente no tenía la obligación de hacerlo en el ejercicio anterior. Esa podría ser una alternativa, o otra alternativa podría ser recurrir al último párrafo de la RT8 de la información comparativa y presentar toda la información comparativa de estos estados del ejercicio anterior, lógicamente llevada a moneda de cierre. Cualquiera de las dos alternativas lógicamente va a requerir informarlo por nota en los estados contables. Bueno, de esta manera concluye o finalizamos la presentación. Espero que el material les resulte útil y lo puedan aprovechar. Como dije al principio, quienes quieran profundizar el tema les recomiendo descargar desde la página del Consejo la colaboración técnica del doctor Oscar López, que analiza con mucho más detalle todos estos conceptos. Bueno, desde ya, muchas gracias por su atención y espero reencontrarnos próximamente en el Consejo.